Gracias por permitir compartir nuestro trabajo en GESIDA. Los anticuerpos neutralizantes de amplio espectro son capaces de neutralizar diferentes cepas de diferentes subtipos del virus VIH. Entre el 10 y el 50% de los individuos, dependiendo de la definición de amplitud y potencia, son capaces de desarrollar esta respuesta neutralizante de amplio espectro. Además, se ha visto que estos anticuerpos son capaces de prevenir y controlar las infecciones animales en modelos animales, y además, mediante la transferencia pasiva de estos anticuerpos, se ha podido controlar la infección en ensayos clínicos en humanos por lo menos por 19 semanas. Durante el desarrollo de la respuesta inmune, los anticuerpos que salen de la línea germinal, aumentan la amplitud de la respuesta y la afinidad del virus a medida que transcurre el tiempo. Esto ocurre gracias a la hipermutación somática. Durante este proceso aparecen anticuerpos que, si bien no evolucionan debido a que no toleran las mutaciones de escape de los virus. Además, anticuerpos que poseen alta hipermutación somática, pero estos no son de amplia amplitud. Y los anticuerpos que son de nuestro interés, que son los que tienen la potencia y amplia amplitud. El blanco de estos anticuerpos es la envuelta del virus VIH, donde se ha descrito que estos anticuerpos van hacia 5 zonas determinadas. Una es el sitio de unión CD4, donde los anticuerpos aislados hasta el momento poseen una alta hipermutación somática. Otro sitio es el sitio de unión a glicanos, sitio de unión de epítopos dependientes de glicanos del lazo 1V2, donde los anticuerpos aislados poseen la característica de tener largos una estructura denominada HCDR3, anticuerpos que van hacia epítopos dependientes de glicanos de la zona V3, también caracterizados por tener los HCDR3 largos, alta hipermutación somática también, y los anticuerpos que van hacia la región EMPER, también caracterizados por tener alta hipermutación somática, además de autorreactividad. Y por último, el sitio de la interfaz entre la AGP120 y la AGP41, que son los anticuerpos que están más recientemente caracterizados. Por lo tanto, usualmente estos anticuerpos poseen los HCDR3 largos, una alta hipermutación somática, y esto es consecuencia de que se necesitan largos periodos de maduración de estos anticuerpos con el antígeno, lo que hace que sea muy difícil su reproducción a través de la vacunación convencional, y además se ha visto que la alta hipermutación somática genera respuestas anti-anticuerpo. Como dijo ayer el doctor Desrosiers, en un estudio de primates no humanos, se analizó la identidad de los genes V de la cadena pesada y el gen J de la cadena ligera. Se analizó la distancia de la línea germinal con respecto a los niveles de respuesta anti-anticuerpo, donde se ve que a mayor hipermutación somática, es decir, mayor distancia de los genes con respecto a la línea germinal, hay una mayor respuesta anti-anticuerpo. Esto hace muy difícil, esto es una limitante debido a que todos los anticuerpos aislados hasta el momento, la mayoría posee una alta hipermutación somática. El enfoque de nuestro grupo hemos tratado de caracterizar e identificar este tipo de pacientes que generan este tipo de respuesta. Por ejemplo, en este estudio se caracterizaron pacientes que desarrollaban anticuerpos neutralizantes de amplio espectro con baja viremia. Y además, en este estudio se caracterizaron también pacientes que desarrollaban este tipo de respuesta en los primeros meses de infección. Por lo tanto, estábamos interesados en el aislamiento y caracterización de estos anticuerpos frente a la envuelta del VIH de todos estos pacientes previamente descritos. Para ello, nosotros necesitamos aislar los anticuerpos a partir de células B específicas para la envuelta, para lo cual adaptamos un método previamente descrito al laboratorio. Para el aislamiento de los anticuerpos, utilizamos como sonda la envuelta expresada en la superficie celular. Para ello, cotransfectamos con GFP y envuelta las células 293F, las cuales, una determinada, una alta expresión de la envuelta, las coincubamos con las células B de los pacientes de los pacientes con amplia amplitud de respuesta neutralizante. Los dobletes obtenidos fueron sorteados mediante citometría de flujo. La caracterización de estas poblaciones se observa aquí en esta gráfica, donde caracterizamos las células 293F envuelta positivas, en verde, en rojo las células B del paciente,
que son CD19 positivas, y en azul, que no se ve muy bien, las células B de memoria y IgG positivas. La estrategia y además el marcador de viabilidad. La estrategia de gating, primero seleccionamos las células B envuelta positiva y CD19 positivas. De estas, las IgG positivas, es decir, teníamos estos triple positiva, estas células triple positivas, las cuales fueron sorteadas. Utilizando el equipo AMNIS, pudimos ver los dobletes como soporte. Estos son soportes de imagen para saber que lo que estábamos sorteando eran dobletes. Aquí en esta imagen se observa en campo claro los dobletes que nosotros obtuvimos. En el canal verde, la célula 293F que expresa la envuelta. En el canal rojo, la célula B del paciente. Y aquí la composición de ambos canales, donde se muestra que hay contacto o proximidad entre ambas células. Y aquí se observan más imágenes desde más puntos de vista. Los dobletes sorteados de la célula B del paciente y la célula que expresa la envuelta, se realizó la amplificación de la cadena variable de las inmunoglobulinas de una sola célula. Para ello clonamos la cadena pesada de la región variable de esta inmunoglobulina y sus respectivas cadenas ligeras de estas regiones variables las clonamos en la región constante que se muestra aquí, en estos vectores de expresión, y se cotransfectaron la respectiva cadena pesada, cadena ligera, kappa o lambda para la producción de anticuerpos. Hemos producido una serie de anticuerpos tanto de pacientes en infección reciente como en infección crónica, y que sin embargo aún seguimos caracterizando muchos de ellos. Por ejemplo, hemos encontrado hasta el momento en un screening de ELISA de GP120 3 anticuerpos que interaccionan con la proteína GP120. De estos anticuerpos se realizó un ensayo de neutralización frente a un mini panel de virus previamente descrito, que en esta gráfica se ve que tratamos de abarcar la máxima diversidad posible del grupo M. Por lo tanto, de estos anticuerpos hemos tenido uno denominado A7572006, que es capaz de neutralizar 5 virus diferentes de 4 subtipos, con IC50 alrededor de menores a 20 microgramos mililitro, y algunas, como por ejemplo de estos virus, de 1 microgramo mililitro. El mapeo epitópico aún está en proceso, pero de momento sabemos que este anticuerpo reconoce la GP120 recombinante, por lo tanto es negativo para la región EMPER. Reconoce un epítopo conformacional debido a que es negativo en Western blot en condiciones desnaturalizantes. No reconoce el sitio de unión a CD4, como se muestra aquí en este ELISA, donde se ve la interacción del anticuerpo frente a una GP120, que es la RSC3, que solo expone el epítopo CD4. Y al ser negativo podemos descartar también que se une a este tipo de epítopo. Las características clínicas del paciente, como se muestra aquí, el conteo de los CD4, los CD8 y la carga viral. En este punto fue donde aislamos el anticuerpo con 4,5 años, por lo tanto un paciente crónico. Y además aquí se observa la neutralización del suero, o sea, de las IgG purificadas del suero, que cruzó 4 subtipos. El resultado más interesante que nos interesó mucho en este trabajo fue la caracterización genética, donde en este gráfico se observa la hipermutación somática de las cadenas variables, la cadena pesada y la cadena ligera, de todos los anticuerpos descritos hasta la fecha, los potentes y los no tan potentes. Y podemos observar que la 7 en este punto, podemos observar que, por ejemplo, el 3BNC117, que se ensayó en ensayos clínicos, poseen un alto grado de hipermutación somática. También, aún así, el anticuerpo URCC01. Sin embargo, el A7, como se muestra en el punto rojo, es más cercano a la línea germinal y posee un bajo nivel de hipermutación somática. Con porcentaje de 7,9 a 6,7 para las cadenas pesada y ligera, respectivamente, con respecto al promedio de los crónicos, que son de 21 en la cadena pesada y 15% en la cadena ligera. Me pareció interesante destacar este trabajo donde se aislaron también anticuerpos desde niños menores de 1 año,
que también mostraban baja hipermutación somática. O sea, este es el único trabajo que he encontrado que buscaban este tipo de características para poder utilizarlo a futuro como terapia. Como conclusión, nosotros hemos aislado un nuevo anticuerpo con baja hipermutación somática llamado A7572006 desde un paciente crónico, y además este anticuerpo podemos demostrar que es posible el aislamiento de estos tipos de anticuerpos con baja hipermutación somática, y lo que hace potencialmente, y lo que lo hace como, muy interesante debido a que podría generar bajas respuestas anti-anticuerpos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para esta comunicación? Jorge. Hola, felicidades por el trabajo. Yo te quería hacer una pregunta acerca de la hipermutación somática. Comentáis que este anticuerpo tiene una baja hipermutación somática, pero por los valores que mostráis, ¿habéis hecho la comparativa con la hipermutación somática que se obtiene en una respuesta inmune contra otros patógenos que no son VIH? Porque VIH sí que es muy particular, tiene una hipermutación somática muy alta, pero por los datos que mostráis parece que es un anticuerpo que tiene un patrón de hipermutación somática más parecido a lo que se obtiene en anticuerpos en respuestas contra otras enfermedades. Sí. Sí, no, de momento no sé ese dato, pero es muy interesante, sí. Sí, lo que pasa es que tampoco se ha estudiado mucho la hipermutación somática. Me refiero a la caracterización genética de las regiones, ¿no? Pero sí, interesante, sí. Y la segunda pregunta es si podías comentar cuál es la longitud del CDR3 de esta inmunoglobulina. De 17, es normal. 17 o sea, no es muy alta, sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Julia, adelante. Oye, enhorabuena por el trabajo. Yo te quería comentar, igual lo has dicho, pero se me ha escapado. ¿Los ELISAs que has enseñado los habéis realizado utilizando proteína monomérica o trimérica de GP120? Monomérica. Monomérica. Sí. Habéis pescado el anticuerpo con una trimérica, con una envuelta nativa en la superficie. Si podéis hacerlos con trimérica, igual. Sí, efectivamente reconoce un trímero de subtipo C, un SOSIP, pero no lo mostramos porque no tenemos la curva, pero sí reconoce también. Trímero. Gracias.